Muy buenas noches, queridos hermanos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les habla el hermano Juan Rosas Aburto. Y esta noche tengo el tema llamado Reflexiones sobre el coronavirus. He seleccionado para esta noche, hermanos, y les voy a rogar que abran sus Biblias en Mateo 24, del versículo 6 al 8. Pero antes que nada, hermanos, vamos a tener un momento de oración. Padre amantísimo, gracias te damos por esta preciosa oportunidad, Señor, de poder hablar de tu palabra y transmitir, Padre bendito, tu mensaje hacia toda la humanidad, Señor, hacia todo nuestro pueblo, hacia todas las personas que nos puedan escuchar. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. En 24:6 está hablando de las señales antes del fin. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. De acuerdo a la historia, hermanos, siempre han habido guerras, siempre han habido hambres, terremotos y pestes a lo largo de la historia de la humanidad. Pero cuando Jesús enseña todos estos acontecimientos como señales antes del fin, la pregunta sería, ¿qué de particular tiene esto si siempre lo ha habido a través de la historia de la humanidad? La particularidad, hermanos, de estos versos es en la frecuencia y en la intensidad y simultaneidad con la cual estos eventos van a surgir. Por ejemplo, los terremotos siempre han habido a lo largo de toda la historia, pero siempre la frecuencia de los terremotos han ido de años a muchos años más. O sea, es decir, había un lapso largo de tiempo entre un terremoto y otro. Entre una guerra y otra también, ¿no? Y así, siempre han habido lapsos de tiempo, pero ahora, hermanos, estos eventos, estos desastres políticos, sociales y naturales, se están dando con una frecuencia continua, y no solo con una frecuencia continua, sino también con una intensidad mayor que la que hubo en tiempos atrás. Los terremotos en estos momentos están de 9,7, 8,5 grados en la escala de Richter. Estos terremotos, hermanos, están cada vez con mayor intensidad y mayor frecuencia en todas partes del mundo. Estamos viendo también los conflictos, las guerras que se están suscitando también en diferentes partes del mundo con tanta frecuencia, hermanos, que en verdad no hay un solo sitio en la tierra que esté en paz. Siempre hay un conflicto en cualquier lugar de la tierra en estos momentos. ¿Y qué decir del hambre? El hambre también es una plaga que está ocurriendo en muchas partes del mundo, especialmente en África, o también las pestes. Con respecto a las pestes, quería ocuparme en esta noche de este aspecto. Las pestes también siempre lo han habido, hermanos, a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, tenemos la peste negra en 1346 a 1353, causó la muerte de 200 millones de personas. La gripe española en 1918 también mató a cerca de 100 millones de personas. Lo mismo tenemos el VIH y el SIDA, que a partir de 1981 hasta un lapso del 2012 ha matado a 30 millones de personas y sigue matando año tras año cerca de 2 millones de personas, especialmente en el continente africano. Ahora bien, hermanos, esta pandemia del coronavirus es la menos dañina, es menos dañina que las plagas anteriores. O sea, mata un 5% de los infectados. La plaga esta es menos dañina, pero ha cobrado tanta dimensión que ha causado pánico, hermanos, en todas partes del mundo. Tanto es así que hoy día tenemos que guardar cuarentena
todos los países afectados están en cuarentena. Los negocios han bajado, la economía ha sufrido menoscabo, se han perdido puestos de trabajo. En Estados Unidos, en 2 semanas, 10 millones de personas, hermano, perdieron su trabajo. Es increíble cómo nos está golpeando esta pandemia. Ahora, con respecto a esto, hermanos, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto de lo que llamamos epidemias, pandemias, plagas? ¿Qué es lo que a eso dice la Biblia? Voy a dar lectura, hermanos, al Salmo 105. Salmo 105, del 26 al 37. Salmo 105, que dice así. Está hablando el Señor acerca de su pueblo. 105, 26 al 37. Dice así: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y fueron y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la tierra de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Y hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Se está refiriendo a las 10 plagas de Egipto, obviamente. ¿Ok? Dios, hermanos, mediante 10 palabras, Dios hizo la creación. Todo lo que había y que era bueno en gran manera, Dios lo hizo con 10 palabras. Empezando con sea la luz, y fue la luz. Y así Dios, con esas 10 palabras, hizo la vida. Ahora, Dios, con 10 plagas, hermanos, va a destruir todo lo que había en Egipto. Con 10 plagas. Entonces, estas 10 plagas, hermanos, correspondían y tenían un propósito. Liberar al pueblo hebreo del yugo egipcio, sí. Pero también, hermanos, mostrar nuestro Señor que no había otro como Él en toda la tierra, que era el Dios único, el Dios vivo y verdadero. El pueblo egipcio, hermanos, era un pueblo idólatra, un pueblo que había cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Eso es lo que habían hecho los egipcios, adorando a la creación antes que al Creador. Y Dios tenía que corregir semejante actitud del hombre. Vamos a leer un ratito, hermanos, en Romanos. Vamos a dar lectura a lo que estoy diciendo en Romanos. Romanos 1, 21 al 23 dice acá. Voy a leerlo del 18. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y bueno, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Pues bien, los egipcios habían cambiado la verdad de Dios por la mentira, habían honrado a las criaturas antes que al Creador. Ellos, por ejemplo, vamos a ver acá un ratito, en Éxodo 11:5, ellos adoraban al hijo mayor. Al hijo mayor lo adoraban como un dios. Lo tenían en alta estima y le daban categoría de Dios al hijo mayor. Y Dios va a tener que deshacer esa idolatría, hermanos. Ese paradigma que los egipcios tenían, Dios lo va a tener que deshacer. Dice acá en el 11:5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hermanos, Dios acá hace ver al faraón y a todo su pueblo que el hijo mayor, el hijo primogénito, no es Dios, es un hombre. El único Dios verdadero es Jehová. Lo hace ver. Nosotros, hermanos, actualmente vemos en algunos países como en el Tíbet que todavía permanece ese tipo de enseñanza o ese tipo de idea. En el Tíbet, los monjes lamas, los tibetanos, adoran a un niño. A ese niño lo consideran como Dios, como un Dios. Porque dicen que es la reencarnación de Buda. Y a ese niño es venerado, está en un templo, es adorado por los monjes. Porque lo consideran que es la reencarnación de Buda. Eso es en el Oriente, hermanos. Nosotros diríamos, pero nosotros somos más cultos, nosotros ya somos más educados. No cometemos dicha idolatría. Hermanos, nos engañamos y pensamos de ese modo, porque sí se está cometiendo idolatría, hermanos. Y la idolatría moderna, actual, hermanos, y idolatría por la cual estamos cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, es con nuestros hijos. Hoy en día, hermanos, la psicología moderna está justificando y enseña que el niño no debe ser disciplinado con vara. Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Y con vara lo castigarás, no morirá, dice la Biblia en Proverbios. Pero la psicología moderna te dice, no lo castigues porque le estás quitando capacidades, le estás mermando sus potencialidades, y déjalo. Si el niño quiere pintar las paredes, rayar las paredes, déjalo. Está mostrando su creatividad. Y se están dando leyes, hermanos, lamentablemente, que favorecen ese tipo de enseñanza de la psicología moderna. Lamentablemente, hermanos, de alguna manera, especialmente, eso se ve en los colegios, los padres de familia, de alguna forma, no todos, pero varios de ellos idolatran a sus hijos. De tal manera, hermanos, que cuando el niño se porta mal y lo castigan, se le llama la atención al profesor. O si el niño saca mala nota, la culpa es del profesor. Estamos llegando a unos extremos, hermano, de idolatría con nuestros hijos. Hace tiempo, recuerdo que había un doctor, Benjamin Spock. Este doctor había sacado un libro, un manual de cómo criar a sus hijos. Eso ha sido por el año 1948 al 50, más o menos. Y el doctor Benjamin Spock se hizo muy famoso. Recibió premios, agasajos, reconocimientos en todas partes a donde fue, y muchos de esa generación, hermanos, de los 50 para adelante, fueron educados con las normas del doctor Benjamin Spock, donde se ponía de relieve de que al niño no se lo debe tocar, no se lo debe gritar, no se le debe corregir, y comenzó una serie de enseñanzas que más adelante dio lugar a una generación, en los 60, a la generación hippie, que le llamaron. A todos ellos le conocían con el nombre de los bebitos Spock. Lo cierto es de que la
moral de la sociedad americana comenzó a decaer, hermanos. Y más adelante, el doctor Benjamin Spot tuvo que reconocer su error. El hijo del doctor Benjamin Spot murió, se suicidó. Ese fue el fin de su hijo. Y más adelante, el hermanos, con tantos golpes que sufrió, tuvo y se dio cuenta de su error. E hizo un nuevo libro, hermanos, donde él reconocía sus errores. Y es interesante porque la Biblia nos dice, en Romanos, el capítulo que acabamos de leer también, profesando ser sabios, se hicieron necios, y su corazón fue entenebrecido. Y el doctor Spock, al escribir un nuevo libro, hizo la siguiente declaración muy interesante, hermanos. Lo voy a leer, dice acá, él mismo lo dice, hermanos, él recapacitó. Los problemas más graves de América, decía el doctor Spock en su nuevo libro, guerras ilegítimas, injusticia racial, pobreza, por ejemplo, no fueron causa de una falta de conocimientos y soluciones, sino por causa de una, óiganlo bien lo que dice, ceguera moral y espiritual. Esas son las palabras del doctor Benjamin Spock. Ceguera moral y confusión. Esta ceguera moral fue el resultado de la enseñanza del darwinismo y del freudianismo y de filosofías humanísticas. Por eso dice la Biblia, hermanos, en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y acá dice lo siguiente, justamente lo que dijo Spot, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué cosa dijo Spot? Sino por causa de una ceguera moral y confusión. El doctor Spock, sin darse cuenta, le estaba dando razón a lo que dice la Biblia, hermanos. Qué exactas palabras que dijo el doctor Spock. Efectivamente, Dios ya lo había dicho 2000 años atrás. Su necio corazón fue entenebrecido. Entraron en tinieblas, hermanos. Y la sociedad americana, hermanos, comenzó a entrar en una decadencia terrible. Hermanos, hoy día también lo que vemos en la adoración al ser humano también se manifiesta, hermanos, a veces en el deporte. Vemos atletas, futbolistas, hermanos, cuyos sueldos son astronómicos, cuyos pases de un club a otro son millones de millones, hermanos. Se gasta cantidad enorme de dinero por el traspaso de un futbolista de un club a otro. De tal manera, hermanos, que hoy día se está viendo ya la posibilidad de poner freno a esto. Hermano, ¿cuánto gana un doctor? ¿Cuánto gana un profesor? ¿Cuánto gana un futbolista? Si comparamos. Hoy día, hermanos, esta pandemia del coronavirus está poniendo las cosas en su relieve correcto, dentro de lo justo. Hermanos, hoy en día son los héroes verdaderos, son nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, hermanos, laboratoristas. Son ellos los verdaderos héroes que debemos admirar, hermanos, debemos elogiar, debemos alabar. Pero la gente y los jóvenes, sobre todo mucha gente, se desvive por los futbolistas. Elogian a un montón de crash. La prensa misma lo elogia a estas personas, los endiosan. ¿No estamos dando culto, hermanos, a las criaturas, en especial al hombre? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque hemos, hermanos, hemos olvidado a Dios, el único quien debe recibir honra. Pero estamos dando culto a las personas, culto a los atletas, los programas de televisión, hermanos, los reality show. ¿Cuánto gana cada uno de esos hombres? De esos hombres musculosos, de esas mujeres. ¿Cuánto ganan? El otro día estaba leyendo, entre todo lo que hacen ellos mensualmente sale un promedio de $40,000 a $35,000, hermanos, que se ganan ellos, con todo lo que hacen. ¿Qué aportan a la sociedad? No aportan nada, hermanos.
solamente entretenimiento nada más. Hermanos, hoy día esta pandemia nos está poniendo las cosas en su sitio. Hermanos, esto nos debe hacer reflexionar. Por esa razón que he titulado Reflexiones sobre el coronavirus. Bien. ¿Y qué más dice la Biblia en Romanos? Dice, no solo en forma de hombre corruptible, sino también de aves, cuadrúpedos y reptiles. Usted me dirá seguramente, no, yo no adoro eso. Ahí me tengo sorpresa para usted, hermano. Pero volvamos un ratito a la idolatría que tenían los egipcios. Ellos adoraban la serpiente como un dios. Adoraban la rana, el buey apis. Adoraban al cocodrilo. Adoraban una serie de animales como dioses, hermanos. Y nuestro Dios tenía que destruir esos íconos, tenía que destruir esos paradigmas que tenían ellos en sus mentes. Esos dioses falsos que solamente había en sus mentes. Porque esos dioses no existen. Vamos un ratito a Éxodo 7. ¿Por qué razón Dios tiene que darle esas plagas? Vamos a ver. Éxodo 7. Dice así, 7, 11 y 12, vamos a ver primero. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Es decir, la vara de Aarón se volvió culebra frente al faraón. El faraón llamó a sus hechiceros y hicieron lo mismo, pero la vara de Aarón devoró a las culebras de los demás. O sea, prevaleció. O sea, Dios estaba indicando que él prevalecía sobre los dioses egipcios. Luego, la siguiente plaga, en el 17-18 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano. El agua que está en el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El agua de su Dios, al que consideraban su Dios. No era Dios. ¿Por qué razón Dios golpeó las aguas del río y lo convirtió en sangre? Hay varias razones. Una, hermanos, porque, recuerdan ustedes, al inicio del libro de Éxodo, los bebés nacidos varones de los hebreos eran echados al río Nilo. Y en el río Nilo habían cocodrilos, de tal manera que las aguas del río Nilo se convertían en sangre, se teñían de la sangre de esos niños que eran devorados por los cocodrilos. ¿Correcto? Esa es una de las razones. La otra razón era que el río Nilo era considerado Dios. Entonces, nuestro Señor hiere las aguas del río y las convierte en sangre, de tal manera que ya no podían tomar de eso. O sea, Dios comienza a destruir ese paradigma. Luego con las ranas. ¿Adoraban a las ranas? Pues bien, si adoraban a las ranas, pues ahora se van a llenar de ranas en todos sus recintos, hasta en el palacio. Ranas molestas. O sea, al final de cuentas, hermanos, eso era lo que Dios les estaba mostrando a los egipcios, que estos son animales nada más. Y luego Dios hace morir a las ranas y el olor que se levanta, ¿no? Para que los egipcios entiendan que ese animal que ellos adoran solamente es un simple animal, no es Dios. Luego el Señor también hace otra cosa, hermanos, en el Éxodo 8, les manda otra plaga. A ver, vamos a ver, 8:16. Dice acá, piojos. ¿Qué pasaba con los piojos? Los egipcios, hermanos, adoraban a la tierra. La tierra era para ellos un dios. Hermanos, actualmente en nuestro país, especialmente en la sierra, hay todavía el culto a la tierra. ¿Recuerdan la Pachamama? La adoración a la tierra. Se hace un pago, un tributo a la tierra cuando se va a sembrar. Luego, el tributo que también se paga a los cerros, a los apus, la adoración a los apus. Es decir, esas idolatrías todavía permanecen en algunos lugares, hermanos. Entonces, acá Dios le dice acá a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así,
Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. Ellos mismos tuvieron que reconocer. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, los hechiceros tuvieron que reconocer la autoridad de Dios. ¿Y saben qué? Qué interesante. Hoy en día, muchos gobernantes están reconociendo la autoridad de Dios en medio de este caos. Están clamando a Dios por ayuda. La ciencia que se utiliza, la tecnología que se utiliza no alcanza, hermanos, para solucionar esta pandemia. De tal manera, hermanos, que ahora el último recurso a lo cual ellos apelan es, hermanos, Dios. Y en estos momentos, hermanos, estamos ahorita en ayuno y oración en nuestro país, por orden de arriba. 5 presidentes, hermanos, en América Latina han pedido, han rogado ayuno y oración. Han abierto las escrituras, hermanos, como nunca antes se había visto. Los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este. Ahora nuestros gobernantes también están reconociendo, dedo de Dios es este. Ayúdanos, Señor. Faraón tuvo que rogar a Moisés varias veces para que ruegue a Dios y quite las plagas, hermanos. Hoy día también nuestros presidentes también están rogando para que esta plaga se vaya. Y Dios nos ayude, hermanos. Qué interesante, hermanos. Qué interesante es esto. Ahora bien, hermanos, también tenemos en el 21, ¿qué nos dice el 21? En el 21 es algo interesante. Dios manda una plaga de granizos. Desde el 13 usted lo puede leer, desde el 13 hasta el 35. Dios manda una plaga de granizos. Pero Moisés advierte que va a venir una plaga. Hermanos, miren, Moisés dice acá en el versículo 18, lo voy a poner, he aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues, o sea, la advertencia, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo, que no esté en casita, el granizo caerá sobre él y morirá. Ojo con esto. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. A ver, qué interesante esta parte. Hermanos, cuando esta pandemia comenzó a avanzar, hubo alarma, se notificó, el virus sigue avanzando y está entrando en varios países. Gracias a Dios, hermanos, en nuestro país, nuestro presidente tuvo la sabiduría y el valor, hermanos, de ordenar una cuarentena. Es decir, guárdense en sus casas. No estén afuera en la calle. La plaga va a venir sobre ustedes. Tan igual como sucedió en Egipto, hermanos. Hubieron egipcios que tuvieron temor de la palabra de Dios y se metieron en sus casas. Hicieron cuarentena. Lo mismo que hoy día nosotros estamos haciendo. Pero hubieron egipcios que no lo tomaron en cuenta y dijeron no, y se quedaron en el campo y llevaron la peor parte, murieron. Hermanos, hoy en día, en Ecuador, ¿qué está pasando? Cuando se ordenó la cuarentena, hermanos, muchos ecuatorianos lamentablemente no lo tomaron en cuenta. Se quedaron en las calles, a sus fiestas, a sus reuniones sociales, no hicieron caso, hermanos, de guardarse en sus casas. Está ocurriendo lo mismo que en aquella época, hermanos. El hombre no cambia. Las cosas, el escenario cambia.
cambia las cosas, pero el hombre en sí mismo, hermanos, sigue siendo el mismo. Muchos ecuatorianos, hermanos, lamentablemente no hicieron caso. Y hoy día vemos en los videos en los que nos vienen, cómo muchos de ellos caen muertos en las calles, son quemados sus cuerpos, hermanos. Y el presidente de Ecuador está implorando, está llamando la atención para que guarden, entren en sus casas, porque miren todo el mal que se ha desatado por no obedecer. Hermanos, esta es una pequeña reflexión que estoy haciendo, y miren cuántas cosas interesantes encontramos acá. Nosotros, hermanos, con todo esto que estamos hablando, uno dirá, pero bueno, antiguamente los egipcios adoraban animales, nosotros ya no. Hermanos, actualmente en la India se sigue adorando a la vaca, a la rata, al mono, son animales sagrados. Y estos animales, hermanos, causan enfermedades, causan destrozos a la agricultura. Pero ellos, como lo consideran divinos, soportan todo eso. En detrimento, hermanos, del país. Ahora ustedes, normalmente nosotros decimos, bueno, pero nosotros no hacemos esas cosas. Estamos en una tendencia, hermanos, hacia eso. ¿De qué manera? Con nuestras mascotas. Hay gente, hermanos, que dejan herencias, fortunas, a sus perros, a sus gatos, fortunas. Y hay familias, hermanos, que adoran más, que tienen más cuidado del perro, del gato, que de los mismos miembros de su propia familia. Si se enferma el perro, gastan 300, 400, 500 soles en una consulta, en un tratamiento al animal. Pero cuando se trata de un miembro de la familia, son reacios, hermanos. Y hay lugares, hay familias que están en ese plan. Hermanos, no nos damos cuenta de cómo estamos también cayendo en eso. Hay que abrir nuestros ojos, hermanos, a lo que dice el Señor. Porque todas estas historias que han pasado, hermanos, que son historias, se vuelven a repetir en el tiempo, hermanos. Como les digo, cambia el escenario, cambia la cultura, cambia las formas, cambia las tradiciones, como les digo, cambian las formas, pero el fondo, hermanos, sigue siendo el mismo. Es la misma idolatría que tuvieron los egipcios, es la misma idolatría que tiene el hombre moderno, hermanos. Vuelvo a repetir, porque la idolatría, hermanos, es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Ven? Cambian las formas, pero el fondo es el mismo. Bien. Bien, hermanos. Ahora bien, hermanos, lo que yo quería llegar es a esto. Hay muchas cosas más seguramente que decirles, pero a lo que yo quiero llegar es a esto, hermanos. Nosotros, hoy en día, estamos en una cuarentena ordenada por nuestras autoridades, empezando por el presidente. Ok. Y nosotros evitamos salir a las calles. Somos responsables. Hermanos, pero esta cuarentena, esta pandemia que hoy día que es mundial, hermanos, ha sido anunciada por nuestro Señor hace 2000 años. Él habló de pestes, habló de varias cosas, y vendrán más pestes, hermanos, más adelante. Hermanos, si nosotros hacemos casos a nuestros presidentes, a nuestras autoridades, a nuestros policías, de todas las indicaciones que nos dan, que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta pandemia, ¿por qué no hacerle caso, hermanos, o amigos que me están escuchando? ¿Por qué no hacerle caso a la autoridad máxima, al Creador del universo, al Altísimo, que está por encima de todos? ¿Por qué no hacerle caso, hermanos? Con respecto, hermanos, no solo a la pandemia, no solo a todo lo que va a venir, sino también al llamado que Él nos está haciendo, hermanos. Él nos está haciendo un llamado a nosotros para librarnos de una pandemia mayor, de un virus mayor, hermanos, que se llama pecado. Porque es por fruto del pecado, hermanos, que todas estas cosas se están dando. Y el hombre desde que nace en pecado. Dios dice bien claro en su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Eso lo dice el Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. O sea, toda persona es pecadora. Toda persona, desde que nace, su tendencia es al pecado. Ahora, pero con respecto al pecado, con respecto a este virus llamado pecado,
Dios hizo algo, mandó el antivirus, podríamos llamarlo así. Dios envía a su propio Hijo. Su propio Hijo, dejando todo su trono, su corona, su deidad, baja a esta tierra, hermanos, transformándose en uno de nosotros, ocupando nuestro lugar. Llevó una vida como cualquiera de nosotros, con la excepción de que Él nunca pecó. Porque el propósito de Él, hermanos, para la humanidad fue llevar esa carga de pecado, hermanos, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Es decir, todos, por nuestro pecado estamos muertos. Muertos, vamos a morir físicamente primero y vamos a morir, y muertos espirituales. Es decir, hermanos, no tenemos vida eterna en las condiciones naturales. No hay vida eterna para el hombre en su pecado. Pero nuestro Señor, que nos ama tanto, por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dirán, pero yo creo en Jesús. Yo también creo en Jesús. Y todo el mundo puede afirmar eso, que cree en Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? La Biblia dice, por otro lado, en Santiago, que el diablo también cree y tiembla. O sea, mucha gente cree en Jesús, hermano, pero intelectualmente. Ahora sí, el diablo cree, hermanos, el diablo cree mucho mejor que cualquiera. Porque el diablo, recuerden que antes de ser diablo, estuvo en el cielo, era un ángel. Se transformó en diablo cuando quiso ocupar el lugar de Dios y fue lanzado. Él tiene mejores razones que cualquier persona en el mundo, hermanos, de creer en Dios. Él cree en Dios. Y la Biblia dice, creen en Dios y tiembla. ¿Tiembla por qué? ¿Por qué tiembla? Porque sabe que está condenado al lago de fuego, al infierno. Pero antes de irse al infierno, Él quiere llevarse a muchas personas. Quiere llevarse al mayor número de gente posible al infierno junto con Él. Esa es la gran maldad que Él tiene. Por eso es que nuestro Señor vino a este mundo. Al ocupar nuestro lugar en la cruz, hermanos, estaba cumpliendo triple propósito. Vencer el pecado, vencer la muerte y vencer al diablo. Y Él, cuando resucita, logra esa victoria triple. Cuando la Biblia dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿de qué manera debemos de creer? Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente, que si creyeres en tu corazón, o sea, ¿dónde debo de creer? ¿Cómo debo de creer? En mi corazón. No tan solo acá. Con esto, todo el mundo cree, pero Dios demanda algo más, en mi corazón. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, o sea, Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Jesús es Dios. Era hombre de carne y hueso como nosotros, pero no tan solo era hombre, era Dios. Es importante, es clave creer que Jesús es Dios. Y si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios el Padre, lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, es decir, tienes que creer también que Jesús fue resucitado. Y si fue resucitado, hermanos, amigos, si fue resucitado, entonces Jesús está vivo. No está muerto. Murió, pero resucitó. Está vivo. Y Él al vivir, al resucitar, venció a la muerte, venció al pecado y venció al diablo. Dice la Biblia, dice que con el corazón se cree para justicia. Dice, ¿de qué clase de justicia está hablando? La justicia de Dios, no la tuya. Se cree para justicia, para ser justificados. Y con la boca se confiesa para salvación. Este Jesús que está vivo, dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este Jesús que está vivo, está llamando.
está haciendo un llamado. En este mismo momento está haciéndote un llamado a ti. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Y abre la puerta, ¿qué puerta es la que se abre? ¿O qué puerta es la que va a poder abrirse o no abrirse? Es la decisión tuya, si la abres o no. Pero si la abres, el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, ¿dónde va a entrar Jesús? ¿Dónde quiere entrar? A la puerta. ¿En dónde? A tu corazón, dentro de tu corazón. Entraré a él. O sea, Jesús quiere entrar en ti. Cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice cenaré con él y él conmigo? En el Oriente, hermanos, recuerden que la Biblia es un libro oriental, escrito por orientales, de acuerdo a las costumbres orientales. En el Oriente la costumbre, hermanos, cuando se llega a un acuerdo, a un feliz acuerdo, es terminar en una cena. En una cena, hermanos, se sella el pacto entre dos personas. Llegan a un feliz acuerdo. Eso, por esa razón, él dice, cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerdan a Jesús cuando él, en la última cena con sus apóstoles, él ansiaba esa última cena? Partió el pan, bebió el vino, que era la señal de un nuevo pacto que él establecía con la humanidad. Por eso es que él estaba ansioso, quería esa cena. Es la costumbre en el Oriente, hermanos. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Cómo debes de hacerlo? ¿Cómo entrar a Jesús? Muy fácil, hermanos. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos pecado delante de Dios. Luego, buscar, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, de que somos pecadores y hemos decidido aceptar el regalo de Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, la vida eterna la obtiene Jesús. Cuando tú abres tu corazón a Jesús y lo invitas a entrar, Jesús tiene la vida eterna, entonces obtienes tú también la vida eterna, porque la vida eterna la tiene Jesús. Al entrar Jesús en ti, obtienes la vida eterna. Muy sencillo, haz una simple oración. Señor Jesús, yo sé que soy pecador, sé que no merezco ir al cielo, pero el amor tuyo me da la oportunidad, Señor, de un arrepentimiento y aceptar el don, el regalo que está en tu Hijo Jesús. Creo que Jesús es Dios. Creo que Jesús resucitó de los muertos. Lo creo en mi corazón. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón en estos momentos y entra en mí. Dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración sencilla, simple, puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino eterno. Es muy sencillo. Dios está esperando por ti. Dios desea que tú tengas vida eterna. Gracias por haberme escuchado.